Good morning, and welcome to Anaheim First Christian Church's streaming service. This is our undivided service, which means you will have the opportunity to worship in both English and in Spanish. Have you been keeping up on your Bible reading? It gives me great comfort to know that when we can't be together in this building, that we can be together reading God's Word. If you have not been receiving the Engaging Scripture Together email, please let the office know and we will get one out to you. If you haven't started reading, start today. Allow God's Word to enfold you like a warm, familiar blanket. You will not be disappointed. And then there's a couple of announcements for this week. Mark September 20th on your calendar. That's when we'll be having a reverse potluck in the church parking lot. You will need to bring tables, chairs, food, and utensil for your family. We will meet together and have a time to greet one another following dinner. We'll be practicing all the social distancing guidelines that have been laid out for us, but you will still have an opportunity to meet and greet with your friends. You will not want to miss this opportunity. And then on September 27th, this will be our promotion Sunday. This will give our families with children in our children's ministry a chance to drive through and greet their teachers. The teachers will be setting up in the front parking lot, and they'll be able to see their students. Our elementary teachers have done an amazing job connecting with their students throughout this pandemic. Please remember to gather your communion elements so that when the slide comes up, you'll be ready to partake. Now, let's turn our hearts to worship. Coming on the clouds, kings and kings will bow down. Every chain will break, as broken hearts declare His name. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah, is roaring in power, fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him. Oh puertas abran ya, oh puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo libertar, pues ¿quién detiene el poderoso? Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge, pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, quien inmolado fue, el pecado quitó y dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. ¿Quién detiene el poderoso? 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 Who can stop the Lord Almighty?
stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring in power, fighting our battles. Every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chain. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before him. I lean not on my own understanding. My life is in the hands of the maker of heaven. I lean not on my own understanding. My life is in the hands of the maker of heaven. I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. No confiar en mi entendimiento. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos. No confiar en mi entendimiento. Mi vida está en las manos del Creador de los cielos. Te entrego todo a ti, Dios, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Te entrego todo a ti, Dios, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my hands wide open. Subiré al monte y alzaré mis manos. 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 I lean not on my own understanding. My life is in the hands of the maker of heaven.
life is in the hands of the maker of heaven. I believe you are the way, the truth, the life. I believe you are the way, the truth, the life. I believe you are the way, the truth, the life. I believe through every battle, every heartbreak, every circumstance. I believe you are my fortress, you are my portion, you are my hiding place. I believe you are the way, the truth, the life. I believe you are the way, the truth, the life. I believe through every blessing, every promise, through every breath I take. I believe that you are provider, that you are protector, you are the one I love. I believe you are the way, the truth, the life. I believe you are the way, the truth, the life. It's a new horizon, and I'm set on you, and you meet me here today. It's mercies that are new. All my fears and doubts, they can all come true, because we can't stay long, as I believe you are the way, the truth, the life. And I believe you are the way, the truth, the life. And I believe you are. Let me begin today by reading from Romans 5, 1 through 8. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. You see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. God's ways are certainly not ours, are they? That little sentence, while we were still sinners, Christ died for us. Think about that for a moment. Just ponder it. While we were still sinners. Not once we finally got our lives together, not once we faced our sin and repented,
Not once we faced the truth about ourselves and surrendered. No, while we were still sinners. It is a constant amazement to me that the God of the universe loved us first, moved toward us first, made the sacrifice first. He didn't wait for us. The Apostle John said it like this: "Here is love, not that we loved God, but that he loved us and gave his son as an atoning sacrifice for our sin." Isn't that amazing? We have been justified. We have peace. We have gained access to his grace. He made that possible. But there's more. Life is hard and full of struggle, but even though we feel powerless, he uses our struggles to build our lives because he has provided his love in our hearts through the Holy Spirit. Isn't that amazing? Hymn writer Charles Gabriel at the end of the 19th century said it like this: "He took my sins and my sorrows and made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me." Pray with me. We stand amazed, Father God, that in your presence we can stand and wonder how you could love us, sinners, condemned, unclean. But oh, you do. We come to this table today grateful, unworthy of the grace that you offer and of your forgiveness. We are humbled that we come as your invited guests. Thank you. As we eat this bread and drink this cup, we remember your amazing love and rejoice in the gift of your Son and praise you in Jesus' name. Amen. On the night he was betrayed, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Isn't that amazing? Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is he. Sing a new song to him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is he. Sing a new song to him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria por
majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Filled with wonder. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Let's sing together. Worthy is the Lamb, digno y santo. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Bueno, ¿cómo estamos? Nuevamente, después de una semana de que descansaron de mí, nuevamente vamos a continuar con la serie que habíamos comenzado, que se llama, de alguna manera traducirlo como Devorándonos las Escrituras. Y la semana pasada se habló acerca de la importancia de poder conectar con las Escrituras nosotros mismos. Y no es algo que nosotros tengamos que delegar. Y hoy quiero abordar el tema acerca de cómo nosotros debemos de pensar o cómo debemos de ver las Escrituras. Y porque este es un libro que se lee de una manera muy distinta a muchos otros libros. Y vamos a descubrir juntos cómo Jesús de alguna manera como que cambia esta perspectiva de la manera como se lee la Biblia, y nos da también una pauta de cómo nosotros debemos de abordar las Escrituras, ¿verdad? La manera correcta de hacerlo. Y esto nos lleva a una historia que sucede en el Evangelio de Lucas, donde Jesús, después de haber resucitado, está caminando con dos de los discípulos. Él crucificado un viernes, lo habían puesto en una tumba, y en el domingo algunas de las mujeres y algunos de los discípulos también después fueron y descubrieron que la tumba, como todos sabemos, estaba vacía. Y la palabra, lo que comienza a suceder es que se comienza a correr el rum rum, es verdad, de que Jesús no estaba, que se habían robado el cuerpo. Y o sea, de que la tumba estaba vacía. Y es en ese mismo día cuando estos dos discípulos están en el camino a Emaús, que yo creo que todos han escuchado esta historia,
Y Jesús se les acerca y empieza a caminar al lado de ellos y ellos no lo reconocen, ¿verdad? Y están hablando, fíjense, compartiendo con Jesús, diciéndole lo que, o sea, de alguna manera lo que había sucedido, pero por alguna razón que se me escapa no lo reconocen. Y ellos estaban describiendo pues la esperanza que tenían de poder encontrar a Jesús y o sea, le estaban hablando acerca de cómo había muerto Jesús y el cuerpo había desaparecido, o sea, no encontraban el cuerpo. Y Jesús les dice algo como entre qué tontos, ¿verdad? O sea, que de alguna manera, ¿cómo es posible que no sepan lo que sus mismos profetas les dijeron? Que el Mesías tenía que sufrir todas estas cosas antes de entrar, antes de pasar a la gloria. Y prácticamente de alguna manera lo que les está diciendo es, no entienden lo que está pasando, se perdieron el punto completamente. Y esto es lo que él hace. Le vamos a leer aquí en Lucas 24, del 25 en adelante. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bueno, él les empezó a decir lo que las escrituras decían. Y para ellos, lo que eso significaba es que todo ese tiempo, lo que las escrituras, que nosotros ahora lo conocemos como el Antiguo Testamento, describían. Jesús les empieza a como dar un tour de todo lo que las escrituras hablaban acerca de él, las escrituras hebreas. Y no es que estuviera él como escogiendo ciertos versículos aquí y allá acerca de las profecías mesiánicas. Lo que está diciendo es cómo la Biblia en general, o sea, las escrituras hebreas en general, estaban llevando su historia, su argumento, como quieran llamarle, hacia la persona de él, de Jesús. Todo antes de Jesús apuntaba hacia Jesús. Todas las escrituras conocidas hasta ese momento. No sé si a ustedes les ha tocado ver, por ejemplo, a mí me gustaba mucho un show donde eran unas personas que construían unas casas en un árbol. Las personas los contrataban y en un árbol escogían un árbol especial y ahí hacían una casa y ¿cómo se llamaba? Treehouse Masters, creo que se llama. Muy bueno, se lo recomiendo el show. Y durante esa hora que estabas viendo el programa, se daban como todos los detalles que se tenían que llevar a cabo para poder construir esa casa. Y a veces se ponía emocionante porque se topaban con un problema y de repente tenían que, híjole, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y hasta le daba un poco de emoción a la serie. Pasaban días y días, pero para el final del episodio es cuando nosotros vemos ya el producto terminado, ¿verdad? Y ahora ya puedes ver todo lo que les llevó desde encontrar el árbol hasta poner el último clavo. Ya te das cuenta la forma que tomó cuando ves, ya revelan la casita hecha, ¿verdad? Y Jesús prácticamente es eso. Esa es la revelación de todo lo que se ha venido hablando en las escrituras, porque todo se trataba de él. Dice que una persona dijo una vez que el Nuevo Testamento es la historia en busca de un final. Así que lo que Jesús está diciendo, no está diciendo que hay partes de la historia que apuntan a él y que puedes regresarte a la historia y sacar nada más las partes que hablan acerca de él, sino que lo que Jesús está diciendo es que toda la escritura estaba apuntando o estaba llevando hacia él y encuentra en él ese final anhelado. Así que lo que Jesús en este momento está de alguna manera diciéndole a estos discípulos está redefiniendo completamente lo que ellos habían leído, ¿verdad? Porque eran estudiosos de las escrituras, lo que ellos habían leído, y ahora darles un sentido
o como una traducción, un entendimiento, ahora sí, real, total, de lo que se trataba. Incluso yo me imagino que se memorizaban partes de las escrituras, y sin embargo, con todos sus estudios de la Biblia, con todas sus memorizaciones de los versículos, no podían darse cuenta que era Jesús el que estaba enfrente de ellos, porque ellos no entendían, no les había sido revelado el punto de la historia. Y cuando por fin reconocen a Jesús, pues ya, imagínense, vamos a seguir leyendo el versículo 32, dice: y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Que no ardían nuestros corazones? No sé si alguna vez usted ha tenido un momento como este, cuando está leyendo las escrituras y de repente su corazón comienza a arder. Ve algo ahí que tal vez, aunque ya lo había leído antes, no le había caído el 20, no había entendido, no lo había podido explicar, ¿verdad? Y obviamente nosotros queremos estar más en contacto con las escrituras, poder tener una disciplina tal vez de leer las escrituras incluso juntos, individualmente, para poder tener experiencias como la que estos discípulos tuvieron en el camino de Emaús cuando se encontraron con Jesús. Dicen aquí los discípulos que, dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y luego más adelante tiene otro encuentro con ellos. Más adelante en el versículo 44 y 45 dice lo siguiente. Dice: y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió su entendimiento para que pudieran entender las escrituras. Estas escrituras que ellos ya habían estudiado antes, que ya habían leído antes. No es que no conocieran las escrituras, pero Jesús les abre su mente. Amén. Y esta es una cosa tan importante de conocer a Jesús, que cuando Jesús llega a nuestras vidas, tiene esa capacidad de abrirnos el entendimiento. Pablo habla en Efesios acerca de alumbrar, nuestro entendimiento, ¿verdad? Renovar nuestra mente, ¿verdad? Así que cuando se dan cuenta que de la Biblia, de lo que se trata es de Jesús, estamos hablando de las escrituras hebreas, ¿verdad? Que de lo que se trataba de Jesús, y que las escrituras estaban llevando poco a poco la historia, donde acabaría la historia en Jesús, pues es como cuando nosotros vemos cuando yo veo ese show que al final muestran la casa ya completa, que wow, ¿verdad? Eso a lo mejor también les hizo que ellos regresaran y volvieran a leer las escrituras, ¿verdad? Y poder entenderlos y verlos en una luz diferente, porque ahora ya se les ha sido revelado la razón, lo que llamaba Juan el logos, la razón de existir. Y ya no iba a ser para ellos el leer las escrituras, ya nunca iba a ser lo mismo, ¿verdad? Iba a ser completamente distinto, porque ahora su mente habría sido abierta. Es como si Jesús hubiera agarrado una llave y hubiera abierto una parte de su mente donde pudieran ahora entender. Voy aquí a hacer un spoiler de una película. No sé si ustedes han visto una película que se llama El Sexto Sentido, y si ustedes no la ha visto, adelante esta parte porque le voy a contar la película. Y ya es una película que ya tiene más de 17 años. Si no lo ha visto la película, pues ya usted se la perdió. Y el personaje principal es Bruce Willis. La hace de un psicólogo, y comienza a trabajar con un niño, que el niño dice ver personas muertas, ver fantasmas de alguna manera. Y todo durante la película pues son escenas muy interesantes, algunas un poco medio de miedo, pero al final de la película te das cuenta que el psicólogo que está ayudando al niño, Bruce Willis, está muerto, y el niño está viendo al muerto toda la película. Entonces yo cuando vi esta película me sorprendió muchísimo el final. Es como esos como dicen aquí en inglés, twists, ¿verdad? Que dices, ¿qué?
cosa, ¿cómo es posible? Pero entonces te regresas y empiezas a ver la película nuevamente en las partes que tú dices, no, es que no es posible, y te empiezas a dar cuenta, pues sí, es que, esto, con razón, ¿verdad? Porque cuando la ves por primera vez no entiendes muy bien, pero ya cuando sabes que Bruce Willis o el psicólogo está muerto, entonces ya empiezas, te regresas y le vuelves a ver la película y ya entiendes, órale, pues ya lo empiezas, y ya cuando ves la película, pues, yo la he visto unas 2-3 veces, las otras veces que la he visto, ya puedo de alguna manera ya ver la película de un punto de vista distinto. Y a lo mejor es un ejemplo muy tonto, muy burdo, pero es lo que ha pasado ahorita con estos discípulos, con las escrituras. Y esto es lo que comienzan a darse cuenta estos discípulos acerca de las escrituras hebreas, del Antiguo Testamento, que, insisto, así es que el nombre que nosotros le damos ahorita, pero antes eran las únicas escrituras que existían. Han entendido las escrituras, han leído las escrituras, ¿verdad? Pero ahora con este nuevo conocimiento de Jesús, entonces ahora lo vemos a través de una lente diferente, ¿verdad? Ahora lo vemos como más claro. Yo ahorita veo borroso, pero me pongo los lentes y veo más claro. Así que, imagínense ahora cómo ellos pueden ver y entender que Jesús haya resucitado, porque ellos lo vieron morirse, pero entonces se regresan y leen las escrituras y ahora entienden a Jesús resucitado. Son las mismas historias que habían leído, son las mismas leyes, es las mismas cosas que habían estado ahí antes, pero que ahora lo ven de un punto de vista diferente, más claro, en el cuadro completo. Ahora pueden verlo con más profundidad, y esto les da una perspectiva, pues imagínense, completamente diferente. Jesús dice que todas las escrituras apuntan hacia Él. Dice Jesús, todas las escrituras apuntan hacia mí, ¿verdad? Encuentran su plenitud en mí. Y es por eso que Jesús puede decir lo que han escuchado. Ustedes han escuchado esto, pero yo les digo que, porque de hecho, lo que Él dice tiene la capacidad de tener una autoridad distinta, más autoridad de incluso lo que las personas habían escuchado. Y esto de alguna manera también afecta la forma en cómo los escritores del Nuevo Testamento entendían las escrituras y pudieron escribir el Nuevo Testamento, y cómo ellos también pudieron tener este tipo como de conexión con la Biblia. Hay ciertos versículos en la Biblia que tienen pues un poco más de peso que otros. Lo que los primeros escritores del Nuevo Testamento comenzaron a entender es que independientemente de que las escrituras eran las santas escrituras hebreas, no tenían más autoridad que Jesús. Ni siquiera la misma autoridad. Jesús tenía más autoridad, porque ahora entienden que la Biblia se trata acerca de Jesús. Y esto sucede un poquito antes, en Lucas 9, cuando nosotros vemos en Lucas 9 la transfiguración. No sé si recuerdan la historia, que Jesús se lleva a 3 discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, a la montaña a orar. Y mientras están orando, dice que el rostro de Jesús se transfiguró, y después aparecieron Moisés y Elías y comienzan a platicar con Jesús. Empiezan a cotorrear ahí. Se aparece Moisés, se aparece Elías, Jesús se transfigura, empiezan a echar cotorreo bien a todo dar. No es cierto. Si me escuchara mi mamá me estaría regañando ahorita. Pero fíjense lo que sucede. Pedro dice que quiere poner una enramada, un lugar donde alojarlos, un tent, una casa de campaña, no sé. Y fíjense lo que está haciendo al hacer eso. Él está dándole una importancia a Jesús a la altura de Moisés y de Elías, que para un judío del primer siglo esto era una barbaridad. Fíjense por qué, porque Moisés representa la ley, que era lo máximo para los judíos, y Elías representaba a los profetas, que era por el conducto por el cual Dios se comunicaba. Así que estos eran unos líderes muy significativos para el pueblo judío. Y está diciendo
Jesús, te pongo a la misma altura que ellos. Estaban Santiago y Juan y no dijeron, oye, también les voy a poner una enramada a Santiago, a Juan y a mí, ¿verdad? No, porque ellos no eran igual, pero Jesús estaba a su nivel. Y obviamente nosotros sabemos que Jesús está a un nivel más alto, pero a lo que quiero que entiendan es la importancia que en ese momento para ellos representaba Jesús. Para estas personas eran lo máximo. Y nosotros vemos aquí, y voy a leerles aquí en Lucas 9, versículo 35, dice así: y vino una voz desde el cielo, desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Bien. Este es mi Hijo amado, a él escuchen. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que eso sucedió? Es un fenómeno increíble esto, ¿eh? De hecho, yo nunca lo había analizado así, hasta esta vez que lo leí. Se me fue revelado. Porque Jesús está por encima de la ley y Jesús está por encima de los profetas. Por eso Dios, la voz del cielo, no decía, escuchen a Jesús y también escuchen a Moisés y también escuchen a Elías. No, dice, escuchen a Jesús, Él es mi Hijo, a Él escuchen. Es más importante. Pedro le dio la misma importancia a Jesús que Elías y a Moisés, pero la voz del cielo dijo, no, este es más importante. A él escuchen. Qué impresionante, ¿verdad? Qué hermoso. Es la máxima autoridad. Han escuchado que se ha dicho, pero yo les digo. Puede cambiar las cosas que han sido y que eran antes, porque ahora les da una dirección distinta, porque sus palabras, su vida, su carácter, sus enseñanzas tienen más peso y más significado. Se convierten en el filtro, en el lente por el cual nosotros vemos todo lo demás. Jesús nos ayuda a interpretar, a resolver ese rompecabezas de las Escrituras. La Biblia, de hecho, no es un rompecabezas ni es un misterio para que me parta el coco queriéndolo descifrar. Muchas veces nosotros actuamos como si la meta de la Biblia es que conozcamos la Biblia súper bien, cuando en realidad la Biblia, el propósito de la Biblia es que conozcamos a Dios, que conozcamos a Jesús, a ese Jesús del cual hablan las Escrituras. Y alguna vez nosotros tal vez hemos experimentado eso. Nosotros interpretamos la Biblia muchas veces a decir lo que nosotros queramos que diga. De hecho, no quiero usar la palabra o no quiero usar adjetivos, pero nada más digamos que de alguna manera a mí me molestan mucho las personas que predican, o sea, que tienen un punto de vista, que tienen una idea, que tienen una agenda y acomodan la Biblia a sus ideas, a la manera como ellos interpretan la vida y utilizan la Biblia, o sea, sacan de contexto la Biblia para hacer un punto personal o para seguir una agenda personal, y a mí eso no, francamente, no es muy de mi agrado. Vemos ahorita nosotros que está sucediendo muchísimo, sobre todo en este clima político en el que estamos viviendo, cuando vamos a escuchar a muchas personas utilizando la Biblia para sacarla de contexto y usarla de la manera como mejor se les acomode para ayudar su causa. Y puedes hacer tú eso, en cualquier momento puedes abrir la Biblia y encontrar cualquier verso y usarlo a tu favor con una agenda personal. Incluso nosotros vemos, ¿verdad? Cuando Jesús es tentado en el desierto por Satanás. Satanás le habla de la Biblia, le menciona versículos bíblicos, ¿verdad? Muchas veces los mismos fariseos usaban trampas, usaban la Biblia, las Escrituras, para tenderle trampas a Jesús. Cuando incluso los mismos, fíjense, ahorita me estoy acordando de eso, los mismos discípulos, cuando no se llegan a un lugar y no los aceptan y quieren, le preguntan a Jesús que si oran y hacen caer fuego del cielo para destruir ese lugar. Incluso los mismos discípulos usan las Escrituras para cuestiones personales. No sé si recuerdan que fue el mismo Elías cuando ora
moja las piedras y cae el fuego del cielo y consume el sacrificio. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Los regaña, ¿verdad? Les llama la atención. Y nos damos cuenta aquí que Satanás también conoce la Biblia muy, muy bien. Los fariseos, pues no se digan, ellos eran unos estudiosos y defensores de las Escrituras. Así que nosotros fácilmente podemos utilizar la Biblia para acomodar nuestras necesidades. Y las personas que conocen bien la Biblia, tienen la habilidad de poder hacer eso. Así que ¿cómo podemos nosotros de alguna manera como asegurarnos de que no caigamos en este error? Para empezar y de cajón de entrada, reconocer que el propósito, la meta de las Escrituras no es que sepamos o que conozcamos las Escrituras muy bien. El propósito y la meta de las Escrituras es que conozcamos a Jesús muy bien, porque Él es el punto de toda la Biblia. Él está en la cúspide. Él es el propósito. Perdón, nosotros vamos aquí en Juan 5, 39, capítulo 5. Y disculpen, aquí me falla un poquito aquí a la vista. No mucho, nomás poquito. 5, y vamos a leer el versículo 39 y 40. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Puedes conocer la Biblia muy, muy, muy bien, pero perderte el propósito de lo que es la Biblia, porque el propósito no es conocer la ley. El propósito no es descubrir los misterios de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia. El propósito es conocer a Jesús. C.S. Lewis dijo algo, voy a tratar de resumirlo. Es Cristo mismo, no la Biblia, quien es la verdadera palabra de Dios. La Biblia, cuando se lee con el espíritu adecuado y con la guianza de buenos maestros, nos van a acercar a Él. Yo en muchas ocasiones, no lo digo esto ni por hacer controversia, ni mucho menos. Incluso nuevamente, si me escucharan mis papás me regañarían, así que ojalá no vean este video. No sé si lo vean, pero si lo ven, además no sé quién ve estos videos. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento hablan acerca de la palabra de Dios, no se están refiriendo a las Escrituras. La palabra de Dios es Jesús, es el Logos. Amén. Jesús es la palabra de Dios. Recuerden esto, Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la estrella apareció cuando nació Jesús, la estrella guió a los magos hacia Jesús, ¿verdad? Se pudieron haber obsesionado con la estrella y tratar de descifrar de dónde viene. No. Pero ellos sabían que si seguían esa estrella los iba a guiar a Jesús. Y ese era el propósito de esa estrella, llevarlos a Jesús. Y nosotros no leemos la Biblia como leer cualquier otro libro. No sé a cuántos de ustedes les gusta leer. Me encanta a mí leer. Y la Biblia es un libro muy distinto a cualquier otro libro. Tal vez no se comienza del lado izquierdo y termina en el lado derecho, sino que comienzas con Jesús. Y eso es casi muy elemental. Cuando de niño nos daban clases para leer la Biblia, siempre comenzaban con el libro de Juan. Yo quería ponerme a leer el Génesis, pero no. Siempre nos querían enseñar primero a Jesús, y luego de Jesús ya nos podemos regresar y empezar a leer, porque ese es el propósito de todo. Ese es el propósito de todas las Escrituras, y tiene sentido cuando comenzamos con Él. Y cuando nosotros podemos o entendemos y vemos la Biblia a través del lente de Jesús, pues entendemos todo lo demás, hermanos. Créanme esto, porque nosotros no estamos tratando arduamente de seguir la Biblia, estamos tratando arduamente de seguir a Jesús. Una persona que estimo mucho, y las personas que me conocen y que han estado en mis clases o que me han escuchado predicar o enseñar, una persona que estimo mucho una vez dijo una cosa, dijo: si tú este año no eres más parecido a Jesús en comparación al año anterior,
algo está mal con tu vida espiritual. En tu jornada espiritual, nuestra jornada espiritual, el camino, esa carretera que tiene muchas curvas, que tiene subidas y bajadas, que pasas por puentes y a veces por terracerías, todos esos caminos no te llevan a Roma, hermano. Los caminos, y hermana, los caminos de nuestra jornada espiritual nos tienen que llevar hacia Jesús. Amén. Es muy importante. Y la Biblia nos revela a Jesús. Amén. Y ese se convierte en el lente a través del cual nosotros vemos a Jesús. La voz en las nubes dijo: este es mi Hijo, a Él oíd, a Él escuchen. Y después desaparece Moisés, desaparece Elías y queda únicamente Jesús. Jesús nos dice: las Escrituras apuntan hacia mí. Él es el punto climático de las Escrituras y Él es quien le da sentido a las Escrituras. Ya la hice muy larga, así que es todo por hoy. Nos vemos la semana que entra. Dios los bendiga.